Les doy la más cordial bienvenida a esta significativa actividad en que vamos a presentar el libro Gabriela, su difícil camino al Nobel, de José Bonita Vasco, docente universitario, ex embajador de Chile en Suecia, Italia, México y Estados Unidos, ex ministro de Estado, autor también de la novela Pablo y Matilde, El país del racimo, y finalmente, para terminar estas credenciales, destacado exalumno de nuestra universidad, también ex director de esta unidad de la Universidad de la Región Metropolitana por varios periodos. Por lo tanto, bienvenido a casa, querido Pedro. Gracias. En esta especial ocasión queremos saludar al embajador de Suecia en Chile, señor Tomás Sempun, al embajador de Italia en Chile, señora Valeria Giacciotti, al fundador y editor de la editorial Catalonia, señor Arturo Infante Reñasco, al exdirector de la Biblioteca Nacional y uno de los mayores especialistas de la obra de la vida cultural en nuestro país. Tenemos el gusto de tenerlo hoy para comentar el libro, don Pedro Pablo Seges Gachet. Al presidente de la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral, Jaime Quesada Ruiz, al representante del Consejo de Honor de Gabriela Mistral Foundation en Nueva York y presidente de la Fundación Iberoamericana Teodoro Ilzaca, al secretario general de la Armada, Comodoro Raúl Silva Hack, a los integrantes de la comunidad de la Red Gabriel, a la familia y amigos de Pepe y al público en general y a todos los amigos de la UDEC que hoy nos acompañan. Tal como lo hizo Gabriela Mistral en 1945, le invitamos hoy a viajar, a repetir la travesía que hizo la poeta para llegar a Suecia a recibir el Premio Nobel de Literatura. Durante este viaje iremos conociendo a la Gabriela íntima, sus recuerdos, reflexiones y conversaciones con diferentes personas que se plasman en esta novela de 41 capítulos basada en investigación literaria. Nos permitirán, por cierto, entender cada detalle de la vida de Mistral, la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. ¿Tenemos una música de fondo? Sí, muy buena. Puedes pedir a la directora que lo guarde. Bueno, para iniciar esta ceremonia queremos invitar al fundador y editor de la editorial Catalonia, Infante, a que nos entregue un saludo, una reflexión sobre este trabajo realizado en este trabajo sereno. Antes voy a pedir si nos pueden cortar esa música de fondo. No sabemos de dónde viene, francamente. Se sabe de dónde viene. Pero está bien bonito. ¿Qué puedo hacer con esto? Una pequeña sonata nocturna. Voy a pedir mucho el micrófono, entonces, para ponerlo más adelante. Gracias. Parece que Mozart no nos quiere abandonar. Competir con Mozart voy a intentar. Bueno, me sumo a todos los vocativos recientemente dichos y agradezco este magnífico lugar que recluya algo mío para futuras presentaciones. Mira aquí al lado, está el panel ahí. Perdona, ¿es algún teléfono que está sonando? No, está separado el panel y hay música al otro lado. No hay nadie al lado, no hay nadie más que nosotros en este piso, entonces es muy curioso. Yo también creo que es un celular. No molesta. No molesta, no sé. Tampoco. Gracias. Bueno, quiero decir unas breves palabras antes del comienzo y agradecer a José Boni, por supuesto, y a Pedro Pablo Seges. ¿Será algo en tu bolso? No, sí, yo no tengo como nada todos que los suene. italianos, que no son muchos, que son auténticamente conocedores de la obra en profundidad, porque nos han permitido conocer a Gabriela. Yo, aparte de expresar mi satisfacción por esta publicación, lo que significa como editorial,
todo libro novedoso sobre Gabriela es un regalo y una emoción. En lo personal, Mistral es una figura siempre presente en mi vida. Mi abuelo, un joven poeta español, nada más emigrar a Chile, en la segunda década del siglo pasado, lo primero que quiso, según contaba, fue conocer a Gabriela Mistral. Y mantuvieron un afecto permanente durante la vida. Aquello se inmortalizó en una fotografía muy reveladora de sus personalidades, que cual trofeo de guerra peregrinó por las paredes de mi casa de infancia desde que tengo memoria. Pero como todo chileno, conocí sus poemas y memoricé algunos, pero también, como el chileno promedio, nada supe de sus portentosos y diversos escritos en prosa, hasta bien entrados los años 90. Por ese tiempo me tocó editar Los Recados para Hoy y Mañana, publicados en Sudamericana y compilados por Luis Vargas Saavedra. Y entonces descubrí la Gabriela intelectual, educadora, pensadora de su tiempo, luchadora social y sus diversas dimensiones que la llevaron a ser una de las figuras más influyentes del siglo XX y sin duda la chilena más destacada en nuestra historia. Toda esa vertiente de pensadora fue provocando asombro y emoción con otros libros que luego me correspondió editar, tal como Pensando a Chile, de compilación de Jaime Quesada, presente aquí, a quien aprovecho de saludar, gran australiano sin duda, donde Gabriela da las claves de nuestra identidad. También otro libro, Moneda Dura, una compilación de Cecilia García Huidobro, con las entrevistas que dio a lo largo de su vida Gabriela y que tiene la virtud de mostrar su personalidad desde el registro de su pensamiento espontáneo. Los 7 presidentes de Chile en la vida de Gabriela Mistral fue otro trabajo de Jaime Quesada, que editamos en los 2000 y que muestra una Gabriela que debe navegar en las distantes aguas del poder sus tribulaciones, angustias y precariedades, que son manifestadas elocuentemente en sus cartas. También con el trabajo de Jaime pudimos editar el libro Bendita mi lengua sea, que se lee como un diario de su intimidad. Y ahora estamos por la ópera. Y ahora nos toca esta Gabriela en su difícil camino al Nobel, de José Goñi, a quien debemos felicitar por su tremendo trabajo que se ha dado para recrear la vida de Gabriela desde el minuto en que se entera que ha ganado el premio Nobel, entregando detalles inéditos de su viaje a Suecia, la ceremonia, deliberaciones, sus competidores, etcétera, etcétera. Todo a partir de fuentes primarias. José le ha sacado un muy buen provecho al conocimiento del privilegio sobre el tema que le concede el haber vivido por largos años en ese país. Una investigación exhaustiva, con valiosas fuentes primarias que ha sabido plasmar en un relato fascinante y que sin duda será un aporte bibliográfico inestimable para conocer a nuestra poetisa mayor. Por todo ello, Pepe, mis felicitaciones y agradecimientos por habernos confiado este valioso libro y que acompañaremos en todo su peregrinaje. Ya está disponible en librerías y estará en versión digital en Amazon y otras plataformas para que circule por el mundo. También pronto se presentará en Concepción, no en la sede de Santiago, en la mismísima Concepción, en la universidad, en Chillán, en Isla Negra y en el Instituto Cervantes de Estocolmo, a poca distancia de los lugares donde Gabriela vivió el impacto del premio Nobel que José Goñi nos cuenta en este libro con lujos y detalles. Muchas gracias. Muchas
gracias Arturo. Tenemos una pieza de música, no hemos logrado saber de dónde viene, ¿no? Estamos haciendo lo que podemos. Así que vamos a pedir que se acerquen al micrófono para que se pueda escuchar más. Bueno, era un día jueves en la vida de Gabriela, que se había iniciado como un jueves más en su existencia de intensos 56 años. Ella no tuvo ningún pensamiento particular acerca de qué tipo de jueves sería. Quizá iba a ser solo un día más de los muchos atiborrados de sus angustias y pesares, pero que ya venía experimentando hacía algunos años. Así comienza el libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel. Y hoy queremos darle sentido a ese y a este jueves, en donde nos reunimos a conversar sobre su obra Pensamientos Legados. Para iniciar este diálogo, invitamos a Pedro Pablo Segers, reconocido académico, exdirector y exconservador de archivo del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile, exdirector del Museo Gabriela Mistral de Vicuña y miembro del núcleo de la Academia Chilena de la Lengua, quien, junto al autor del libro, nos entregarán sus reflexiones sobre esta obra literaria. Así que dejamos con ustedes a Pedro Pablo y a José. Primero, Pedro Pablo va a hacer una conversación. Ahí mismo, Pedro Pablo, sugiero, te pido por favor que te acerques al micrófono, que estamos intentando resolver el tema de esta música. No solo... Pedro Pablo, por favor, con una voz de barítono. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Concepción por recibirnos en este espacio precioso de verdad, que no conocí, que es muy lindo, y ojalá se hagan muchas cosas. Agradecer a Cataluña por pensar en mí para presentar este libro, por sobre todo a Pepe también por confiar en nosotros. Permanentemente, muchas consultas que me hizo y que creo que fueron, no sé si fueron claves, pero fueron buenas sugerencias para que mi novela, el resultado lo veo y es espléndido. Agradecer también a las autoridades aquí presentes, a los escritores, editores, historiadores y amigos. Yo tenía preparado un texto escrito, pero por lo general siempre termino improvisando, pero voy a tratar de seguirme algunas cosas que escribí porque creo que la memoria es frágil. Recuerdo que fue hace como 17 años que conocí a José Gómez. Por aquel entonces se desempeñaba como embajador de Chile en México. Y fui invitado por nuestra Cancillería para dictar una conferencia sobre la participación de Gabriela en los planes de la reforma audiovisal mexicana que ya había iniciado el poeta ministro José Vasconcelos. Y también para la presentación de mi libro Gabriela y México. Estas dos actividades se desarrollaron en el Palacio de la Minería en el DF. La primera en la antigua capilla de ese palacio y la segunda en el auditorio del mismo. Ese fue nuestro primer encuentro con el embajador, al que yo tenía como un gran lector y admirador de Pablo Neruda. Al parecer, en algo motivamos a José por los temas italianos, porque años más tarde nos reencontramos en Suecia, donde también estaba representando a Chile como su embajador, con sede en Estocolmo. Esta vez para participar en las celebraciones del aniversario de otorgamiento del Premio Nobel a Gabriela, nada menos que en uno de los salones de la Academia Sueca. Ese espacio estaba directamente conectado con la sala de reuniones donde los académicos deliberan para dirimir los nombres de los galardonados. Al cruzar la puerta, el secretario de la Academia se dirige a los medios y da cuenta del nombre del premiado. En ese mismo lugar tuvimos la fortuna de leer un trabajo relativo al Premio Nobel, otorgado a Gabriela, al que asistió un público muy variado, muy diverso, pero a la vez muy respetuoso. Hoy nos encontramos nuevamente con José, esta vez para presentar su novela Gabriela Mistral, su difícil camino al Nobel. Ahora bien, la primera pregunta que nos hicimos cuando vimos por primera vez el manuscrito de esta obra fue el porqué de este tema. La respuesta fue fácil. El autor no solo fue embajador de nuestro país en Suecia, sino que además tenía una estrecha relación con el mundo, siendo un conocedor de sus costumbres y de su idioma, además de poseer numerosos vínculos con el mundo cultural y académico de ese país. Creo que esas primeras
situaciones fueron las que me dieron la clave para entender por qué Pepe estaba haciendo este libro. Y creo que también dio en el clavo cuando su novela comienza digamos, cuando Gabriela Mistral recibe la noticia del Nobel, estando en Brasil, y desde en ese minuto se empieza a desarrollar la novela, que no es una novela biográfica, tiene una enorme cantidad de incidentes y antecedentes que son absolutamente probados y documentados. Pero también la gracia de esta novela es que hay un juego fantástico entre la ficción y la realidad. Y la gracia de la novela es el diálogo, el relato en cómo José hace interrelacionar a los personajes que transitan por los acontecimientos de la novela para que sean fuente, ¿no es cierto?, de ese conocimiento que no sabemos si fue cierto o no fue cierto, pero nos parece tan verdadero, lo hace ser tan creíble, que eso es lo primero que nos extraña en esta novela y en los pasajes, muchos de los pasajes de esta novela. Por lo tanto, creo que ese es el gran eje fundamental de la novela, es el punto fundamental de la novela. Por otro lado, el entender cómo era la relación de Mistral, ¿no es cierto?, y su estado de ánimo en el momento al recibir el Nobel, porque así parte la novela. Gabriela Mistral recibe ese premio el año 45. En noviembre se le comunica que recibe el premio Nobel. Hay que recordar que el año 43, Gabriela Mistral tuvo el suicidio de su hijo adoptivo Yinguín. El año 42, el suicidio de sus amigos Stefan Zweig y su mujer. Estas dos situaciones tan violentas y tan fuertes en la vida de Gabriela Mistral fueron como un mazazo en su cabeza. Y Mistral, al momento de recibir este Nobel, todavía no se recuperaba de estas dos pérdidas, de estas dos grandes pérdidas. Y para muchos de nosotros, y por cierto que así lo creemos, este premio viene a ser un poco como la tabla de salvación de Gabriela Mistral, la que le abrió nuevamente las puertas del mundo, las puertas de la vida, porque Gabriela Mistral estaba encerrada y ensimismada en un dolor inenarrable, en un dolor que ella sintió muy fuerte y muy violento, porque Mistral llegó a decir en muchas oportunidades que era responsable de la muerte del suicidio de su sobrino, cosa que todos sabemos que no fue así. El chico se suicidó porque era un adolescente descarriado, porque era un adolescente malcriado y porque era un adolescente que vivía la vida como él quería. Por lo tanto, Gabriela Mistral poco tuvo que influir en esa muerte y menos en ese suicidio. Ese es el escenario en que está Gabriela Mistral cuando comienza la novela. Entonces el premio viene a ser la tabla de salvación. Por lo tanto, el tema de Yinguín empieza a decaer. La muerte de Yinguín, el suicidio empieza a decaer. Y Gabriela empieza a recuperar su vida y a recuperar su sentido de pertenencia en el mundo intelectual, en el mundo poético. Gabriela Mistral había dejado de escribir. Gabriela Mistral había dejado de recibir gente, había dejado de recibir a sus visitas, cosa que ella hacía de manera permanente durante toda su vida consular y siguió haciendo después, ¿no es cierto? Pero esta situación fue la que nos dio la posibilidad de que ella pudiera venir y expresarse nuevamente como poeta, como diplomática y como la gran intelectual que fue. Hace ya casi 80 años, Gabriela Mistral alcanza el Premio Nobel de Literatura. En una feliz coyuntura donde su poesía alcanza la mayor grandeza de la literatura chilena, adquiriendo notoriedad mundial. En un Chile sumido en profundas diferencias sociales y devastado por el terremoto de 1939, que dejó miles de víctimas, la poesía de Gabriela Mistral se levanta como el ave fénix. Seguramente uno de los momentos estelares de la cultura chilena en el siglo XX. Conocida la historia, la prestigiada revista Vea tituló en su primera página Orgullo de América, y en 5 páginas de la publicación hace un recorrido por su biografía. La escritora Marta Brunet, entonces agregada cultural de la Embajada de Chile en Buenos Aires, subrayó: es como si nos hubieran dado el premio a cada mujer no solo de Chile, sino de América. La noticia de que el premio le fue dado a Gabriela fue recibido en Buenos Aires como si se hubiera tratado de una hija de esta tierra. Fin de la cita de Marta Brunet. El lúcido Luis Oyarzún,
precisa el sello que Gabriela tuvo toda su vida y que la acompañó en ese momento estelar. Cito: hubo en Gabriela Mistral coincidencia entre su obra y su vida, nacida en un valle apretado que parece un rincón del trópico metido en nuestro clima, un trópico con aire mediterráneo. Vivió su infancia en comunión con la tierra y aprendió allí unas verdades primarias que nunca perdió. En ese valle que siempre sintió como su verdadera patria, fue asimilando una especie de América pequeña en la que mucho de la grande estaba presente. Allí vivió su infancia y allí comenzó también su amargo ejercicio de soledad y dolor. Fin de cita. Chile entero, dice Pepe, se conmovió por la magna distinción. La noticia se supo en Vicuña el mismo día 15 de noviembre, a mediodía. Inmediatamente, la pequeña ciudad se embanderó. Se organizaron desfiles jubilosos frente a la casa natal de la escritora. Y esa noche la gente del valle lloró y rió al mismo tiempo, conmovida por el triunfo mundial de una de sus 4 reinas. Como sabemos, y como bien se ve en este libro, la postulación de Gabriela Nobel surge en Ecuador hacia 1939 y se propagó por toda América. La propia Gabriela lo contó en una entrevista concedida en Río de Janeiro. Cito: voy a contar cómo surgió mi candidatura para el premio Nobel. La idea nació de una amiga mía, la de Aida Velasco, de Guayaquil, quien escribió al extinto presidente de Chile, el señor Aguirre Cerda, que fue compañero mío y sin consultarme presentó mi candidatura. En este momento tengo también que recordar a Juana Aguirre, esposa del presidente. Fin de cita. En la ocasión fue apoyada por la prensa de todo el continente y por las instituciones literarias de Chile y de casi la totalidad de los países americanos. Además, por cierto, de las academias de letras de los respectivos países, incluyendo la de España. Estaba lejos de ser un camino fácil, y es aquí cuando José en su novela nos entrega todos los antecedentes que se necesitan para la reputación de Nobel. Es que creo que este es un aporte enorme, porque José logró hurgar en los archivos, tanto de la Academia Sueca como de las periódicas, de revistas suecas, todo lo que se fue provocando para que este premio se concediera y para que el mundo sueco conociera a Gabriela Mistral. Estaba lejos de ser un camino fácil. No bastaba el apoyo casi unánime de las instituciones culturales de América para que triunfara una candidatura. Eran indispensables ciertos requisitos exigidos por la Academia Sueca. En primer lugar, los académicos debían conocer al autor. Por consiguiente, ésta debía tener obras traducidas al sueco, o por lo menos al inglés y al francés. La propia Gabriela sabía de lo sinuoso del camino y comentaba, cito: el poeta es la persona literaria menos traducida en el mundo en forma de libro. Y de cita. Por eso, estando en Niza en 1939, se lo comentó a su coterráneo Gabriel González Videla, entonces embajador de Chile en Francia. Paralelamente, y venciendo todos los obstáculos, el propio presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, siguió impulsando la candidatura de Gabriela y fueron apareciendo las poesías al francés traducidas por Francis de Miomandre, Mathilde Cornet, Marc Theroux, etc. El propio Gabriel González Videla gestionó que un libro traducido con la poesía de Gabriela fuera prologado por Paul Valéry. Pero a Gabriela no le gustó la idea y decía: tengo por Valéry, decía en una carta a Mathilde Pomés, la más cabal y subida admiración en cuanto a capacidad intelectual, y a una fineza tan extremada que tal vez nadie posea en Europa, es decir, en el mundo. Fin de la cita. A Gabriela le preocupaba que Valéry no dominara bien el español. El propio Valéry, con honesta franqueza, señaló que no conocía la literatura chilena, ni menos la de Gabriela Mistral. Aceptó Gabriela, en cambio, un prólogo de Francis de Miomandre, poeta menor, pero que podía apreciar acabadamente su obra, dada su condición de conocido traductor del español. Sin embargo, los vientos de guerra que asolan a Europa impiden la aparición de ese libro. Por lo demás, la Academia Sueca decide suspender en 1940 la entrega del premio, situación que solo se supera en 1944. Pese a estas difíciles circunstancias, la poesía de Gabriela se esparce por Europa. El poeta Hjalmar Gullberg, uno de los 18 miembros de la Academia Sueca, tradujo a ese idioma poesías de Gabriela, tomando de observación
algunos de ellos, y de tal a otros. Esa pequeña mentología fue publicada en 1941 bajo el título del Poema del Hijo en Bonniers Literary Magazine. ¿Está bien dicho? Muy bien. La propia Gabriela le confideció a Matilde Lagrón de Guevara el momento que supo que había obtenido el Premio Nobel de Literatura correspondiente al año 1945. Este es el comienzo, y cito: estaba sola en Petrópolis en mi cuarto, escuchando en la radio las noticias de Palestina. Después de una breve pausa en la emisora, se hizo el anuncio que me aturdió y que no esperaba. Caí de rodillas frente al crucifijo que siempre me acompaña, bañada en lágrimas. Oré: Jesucristo, haz merecedora de tan alto lauro a esta tu humilde hija. Si no fuera por la traducción maestra que hizo de mi obra el escritor sueco, puliendo mi técnica y con sello, mejorando mis poesías, tal vez jamás me habrían favorecido con el gran premio. El embajador de Chile en Suecia, Enrique Gajardo Villarroel, aquí lo vemos en muchos espacios en esta novela, sintetiza los factores favorables que facilitaron que Gabriela recibiera el Nobel. El más importante, sin duda alguna, fue el gran mérito literario de Gabriela, que había creado la obra más importante de tendencia idealista en el terreno de la literatura. Gozaba además de una indiscutible popularidad. La cruenta guerra recién finalizada hizo que el pensamiento de la Academia Sueca se fijara en América Latina. Actuaron favorablemente por añadidura las peticiones de muchos países reclamando el premio para Gabriela. Por último, la escritora tuvo la singular fortuna de que sus poesías fueran traducidas al sueco. Y luego, en todo el público nórdico se utilizó su obra. Inmediatamente, ese mismo pueblo sueco asimiló la maestra chilena a su propia heroína, Selma Lagerlöf. Cuando el ministro de Suecia en Brasil fue a comunicar a Gabriela que se le había concedido el Nobel, exclamó: agradezco el honor que recibe la literatura hispanoamericana. Con estas palabras, la poetisa chilena definía el significado de tan importante acontecimiento en la existencia modesta y sencilla de Gabriela. El valor monetario del premio Nobel no significa nada. En la altura moral y casi religiosa que vive la escritora, la nueva distinción que recibe tiene un significado relativo. Conocida la noticia, de inmediato comienzan los preparativos del viaje. Es aquí donde José nos impacta y nos hace navegar en el vapor Ecuador, iniciando acontecimientos que yo creo que realmente pudieron haber sido reales, José, porque son tan vívidos, están tan bien hechos, que creo que las convivencias con el capitán, las convivencias con los profesores, la convivencia con la gente del barco, hace que uno sienta que Gabriela Mistral de verdad tuvo estas conversaciones con ellos. Y eso nos habla muy bien del narrador. Conocida la noticia, el 15 de noviembre de inmediato comienzan los preparativos del viaje a Estocolmo, donde el 10 de diciembre de 1945 sería la entrega del galardón. La fecha de la partida estaba programada para el 18 de noviembre. Los días eran escasos para tantos menesteres. La más importante para Gabriela era la del vestido que usaría para la ceremonia. La asesoraron, por supuesto, ya que ella, la de las sayas pardas, se sentía perdida frente a los trapos de lujo. Su mayor preocupación era el frío que reinaba en esos países nórdicos. Pero ahí, siempre una mano ayudadora. La esposa del ministro de Suecia le hizo desechar temores al obligarla a aceptar el préstamo de su abrigo de pieles. Finalmente, el barco Ecuador zarpó rumbo a Suecia. Antes de abandonar Brasil, Gabriela declaró a una periodista de la agencia Reuters, cito: el nuevo mundo ha sido honrado en mi persona, por lo tanto mi victoria no es mía, sino de América. La nave llegó a Gotemburgo el sábado 8 de diciembre y el mismo día Gabriela y María Terra, que en la novena de nuestro amigo José es Mariana del Sol, tomaron el tren para Estocolmo. En la estación esperaban el ministro de Chile, Enrique Gajardo, el presidente de la Fundación Nobel, el secretario de la Cancillería sueca. La ceremonia debía realizarse el día siguiente. Asistirían al acto más de 3.000 invitados, entre los que se contaban los miembros de la familia real, el cuerpo diplomático, el primer ministro sueco y otras personalidades. El mismo rey Gustavo V también entrega de los premios.
El escritor Manuel Mujica Laínez dejó una viva descripción de la ceremonia. Había comenzado a nevar. A las 17 en punto, el rey Gustavo V entró al Palacio de los Conciertos acompañado de su familia. Los primeros fueron apareciendo en el proscenio, precedidos por el anuncio metálico de los clarines. La escritora llegó del brazo del secretario de la Academia de Letras. Se ejecutó el himno sueco, se escuchó un breve discurso del presidente de la Fundación y luego se procedió a presentar a los premiados. A medida que estos eran proclamados, descendían del estrado y recibían de manos del rey el diploma y la medalla. El monarca pronunciaba unas palabras, los aplausos se oían en la sala. Cuando le tocó el turno a Gabriela Mistral, los aplausos se hicieron más intensos. Era el primer escritor hispanoamericano que recibía el premio y la quinta mujer a quien se le otorgaba la recompensa. Pero previo a la ceremonia, Gabriela Mistral había mostrado preocupación por el ritual. Pero el mismo escritor argentino, Mujica Laínez, la tranquilizó y aseguró que, comillas, usted sabrá sobreponerse a las dificultades que derivan de recibir el honor más grande al que pueda aspirar un escritor. Y no se equivocó, porque la sencilla dignidad de Gabriela fue calificada de real en esa misma monarquía. El embajador Enrique Gajardo Villarroel precisó en una entrevista otorgada años después en el Mercurio de Santiago, cito: el rey saludó con mucho afecto a Gabriela, cuyo rostro se iluminó con esa suave sonrisa que encantaba a los que la conocían. Sus ojos brillaban con una mirada afable y humilde, como si no fuera para ella el premio que en esos momentos se entregaba. Mi emoción fue intensa, rememora el embajador Villarroel. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí que mis ojos humedecían. Veía frente al anciano monarca Lucila Godoy Alcayaga, la pobre profesora rural de los pequeñuelos del Valle de Elqui, la campesina, la mestiza aymara que por su talento, sus virtudes, su exquisita sensibilidad recibía el más alto galardón a que pueda aspirar un escritor. Veía también a una chilena genuina, representante de nuestro pueblo y de nuestra raza. Poco después, Hjalmar Gullberg, secretario de la Academia Sueca, se dirigió en sueco a la audiencia y luego en español a Gabriela. Señora Gabriela Mistral, habéis hecho un largo viaje para ser recibida con un discurso tan breve. En pocos minutos he contado en forma de leyenda a los compatriotas de Selma Lagerlöf la milagrosa historia de vuestro viaje del escritor de maestra al trono de los poetas. Rendimos tributo a su reina como poetisa de la desesperación que se convirtió en gran poetisa. Os pido aceptéis en manos de su majestad el rey el premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca os ha conferido. Durante el banquete de gala, al cual en esta novela tenemos profusos detalles que realmente me impresionan, en el Palacio del Ayuntamiento, los premiados fueron presentados al príncipe heredero, que iba a presidir la fiesta. Él condujo del brazo a Gabriela hasta el asiento que le correspondía a su derecha. En la ocasión, Gabriela se dirigió a la selecta concurrencia con las siguientes palabras: Suecia hoy se vuelve hacia las lejanas Américas de habla española para honrar a una de sus muchas obreras en el campo intelectual. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría bien contento al incluir dentro del círculo de sus esfuerzos para proteger la esfera cultural de la vida al hemisferio sur, tan poco y tan mal conocido. Como hija de la democracia chilena, estoy profundamente conmovida cuando veo ante mí tal espléndida demostración de las tradiciones democráticas de Suecia, cuya originalidad consiste en rejuvenecer las creaciones sociales más valiosas, en la aceptación del presente y anticipación del futuro, que sostienen Suecia y honran a Europa y dignifican un ejemplo maravilloso para el continente americano. Por una circunstancia afortunada que sobrepasa mi comprensión, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la voz indirecta de los dos nobles idiomas, el castellano y el portugués. Ambos se sienten felices por haber sido invitados a sentarse por un momento entre la raza nórdica, ayudados por el espíritu de su folclor y de su poesía milenaria. Muchos años después, el embajador Enrique Gajardo, en una entrevista con Señal Mercurio, precisó: esa noche en mi casa, sentado frente a un fuego de chimenea,
mientras en la calle, cubierta con una gruesa capa de nieve, había varios grados bajo cero, pregunté a Gabriela: dígame, ¿la impresionó la ceremonia del premio? ¿Estuvo nerviosa? Ella contestó: no. Estuve tranquila mirando a un niño que estaba en lo alto de la sala, en un asiento del balcón. Voy a resumir un poco porque sigue pero se va entusiasmando y creo que tras recibir el premio Nobel aparece limpia la compleja relación que Gabriela tuvo con Chile. Por razón, Keitel von Dundreyer. Por el Nobel se acordaron de ella en Chile, se apresuraron a invitarla, pero no quería ir. El presidente, su tocayo y coterráneo, González de Hielo, no le era grato. Por eso fue el ministro de Educación de la época, Bernardo Leighton, quien le extendió la invitación. Pero Gabriela fue tajante y le contestó a través de Radomiro Tomic, su compadre: estimo mucho el convite del ministerio por el valor de quien convida y por la fineza que es el recuerdo de los ausentes. Compadre, yo vivo con una especie de corazón de vidrio. En subiendo el calor hacia el mediodía, yo llevo un paño al corazón que entra en taquicardia. Una persona así de achacosa no sirve para viajar un mes. Usted sabe también que mi interés mayor de ir a China, después de ver a los pocos que son míos de frontera adentro y de hablar con ellos unas semanas, es el interés más la necesidad de acabar con ese larguísimo recado descriptivo de Chile que terminó llamándose Poema de Chile. Después de recibir el Nobel, casi un mes estuvo Gabriela en Suecia. Pero en esos días, en esas noches, que para otros en su lugar hubieran sido de redonda felicidad, la visitan sus fantasmas. Se le refuerza la sensación de que Kim cayó asesinado. Para ella es la muerte de un hijo, el único de su sangre, que fue suyo y que ella quiso como la madre absoluta. Del duelo vino a sacar la noticia de este premio Nobel. Ningún premio la cambiaría por dentro ni cerraría su vida. Luego de los agasajos de Suecia, Gabriela visita Italia y Francia, donde fue declarada invitada de honor, recibe honores oficiales del gobierno. A casi 80 años de recibir el Nobel, estamos más cerca de ella, cierto, pero no debemos olvidar que solo nos aproximamos a su esencia más profunda. Sí podemos decir que su poesía y pensamiento están más vigentes que nunca, porque se nutren de un entrañable amor por Chile. Por eso vivirá por siempre en el corazón de los chilenos. No dudamos que la lectura que se haga de su obra en generaciones presentes y futuras será siempre fecunda, al igual que en obras como esta que hoy estamos presentando. Muchas gracias. Buenas noches, estimados amigos, amigas. En primer lugar, agradezco a la Universidad de Concepción y a Marcela por la organización de este evento y agradezco a todos ustedes la participación en esta ocasión en que presentamos esta novela histórica. Yo quisiera comenzar con una anécdota que aparentemente no tiene nada que ver, pero que viniendo para acá hoy día me hizo mucho sentido. Se dice que cuando Nicanor Parra y Pablo Neruda coincidieron como habitantes de Isla Negra, le preguntaron alguna vez a Nicanor si él aspiraba a ser el poeta más grande de Chile. Y se dice que Nicanor respondió: no es mi interés ser el más grande de Chile. Me basta con ser el más grande de Isla Negra. Efectivamente, en pocas palabras, expresó la grandeza de estos dos personajes que, reitero, coincidieron en ese momento de sus vidas en ese maravilloso lugar llamado Isla Negra. Y pensaba en esto cuando venía hoy día para acá,
porque pensé justamente que vamos a tener el gusto y el honor de tener tanto a Jaime Quesada como a Pedro Pablo Seges, que son sin duda, en mi modesta opinión, los más grandes, ya no diría mistralianos, no existe la palabra mistralógolos, si no la creamos como creaba palabras también nuestra poeta, que existe no solo en Chile, afirmaría en el mundo. ¿Ya? Y este enorme honor al mismo tiempo me hacía pensar la enorme patudez mía de meterme en este tema justamente entre medio de estos dos grandes especialistas, estudiosos que han dedicado toda su vida a estudiar, a difundir en la obra y la vida de Gabriela. Pero también es cierto que Gabriela nos es tremendamente desconocida aún, a pesar del trabajo de los docentes y de algunos otros estudiosos que han difundido la obra y su vida. Hay todavía una gran distancia entre lo que debiéramos saber de ella y lo que sabemos. Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué sabemos de Gabriela? Y la verdad que muy poco. Tenemos un espacio enorme para poder contar, difundir acerca de esta increíble mujer que de la nada llega a conquistarlo todo. Es tan simple decirlo en una frase. Pensemos, Gabriela, hija nacida en un lugar pequeñísimo donde comienza el desierto de Chile. Imaginémonos hoy día el tamaño que tiene Vicuña. Imaginémonos cómo era Vicuña a fines del 1800, perdón. Ella nace en 1889. Eso ha sido un caserío. Y en esa circunstancia, esta hija de un caserío, de una familia pobre, que vivía en condiciones bastante críticas desde el punto de vista material, que es abandonada por su padre cuando ella tiene 3 años, que nunca logró estudiar y finalizar ningún tipo de estudio. Por anécdotas que van a encontrar en la novela, anécdotas terribles. A los 11 años de edad es expulsada de la escuela. Pensemos en el criterio pedagógico de aquel periodo. 11 años de edad. Después no se le permite ingresar a la escuela normal cuando ella quiere estudiar en la Serena. Y a pesar de la falta de ese estudio sistemático, el alejamiento, aislamiento de esta pequeña niña, muy tímida en aquel entonces, ella logra de esa nada acceder a la historia, a la literatura y al mundo a través de libros ajenos. Se conseguían libros por aquí, libros por allá. Algunos intelectuales o ricachones que tenían bibliotecas que ella conseguía ese acceso para poder enterarse de qué pasaba en el mundo de la literatura, de los rusos, de los escritores franceses, etc. Y ya a los 13 años empieza a escribir sus primeros, a publicar sus primeros poemas y a publicar poco después sus primeros artículos en la prensa local. Reitero, desde la nada, con la gran tenacidad que ella misma se forjó, termina siendo la mujer más importante en la historia de Chile y yo estoy convencido una de las mujeres más importantes de toda Iberoamérica. Sin embargo, sigue siendo una desconocida. Sin embargo, hay mucho lo que todavía tenemos que conocer de ella. Ella fue no solo una gran humanista, no solo fue una poeta, ella fue una gran escritora de prosa. Y aquí hay un detalle que me aconsejó justamente Pedro Pablo en algunos momentos que conversamos de Mistral, era cómo acercarse a Mistral. Y la poesía de Mistral en algunos momentos es difícil, es muy hermética. Digo, alguna poesía que es muy simple, pero la poesía de peso de ella es una poesía muy compleja de entender y a veces hay
uno observa que hay como mensajes muy dirigidos a algo o a alguien y están muy ligadas a momentos históricos precisos y al mismo tiempo es universal. ¿Cómo lo consigue esta mujer? Es realmente otra de sus grandes cualidades y características. Bueno, esta mujer que tiene esa poesía difícil tiene al mismo tiempo un gran desarrollo prosístico, de prosa. Y tiene un manejo, una cosa que es tremendamente admirable, un manejo del idioma español que es impresionante para una persona que no tiene ninguna educación formal. Les va a pasar mucho a ustedes que se ponen a leer a Gabriela, como me pasó a mí, y habitualmente 1 o 2 veces por página tenían que consultar el diccionario. Su riqueza de lenguaje es realmente, hoy día, yo diría inalcanzable para muchos de nuestros jóvenes que están todo el día con su celular y que no desarrollan la capacidad de conocer el idioma. Para ella el idioma era muy importante, era la base de la cultura y la base de las sociedades. Y en el sentido pedagógico la hacía trabajar mucho en esa dirección. Bueno, esta mujer fue, como bien sabemos, una gran educadora, creadora de teorías pedagógicas, gran crítica a lo que existía en aquel momento. Fue también, y sabemos, una gran luchadora por la igualdad de género, pero una igualdad de género que se basaba en comprender y aceptar las diferencias de los sexos, como ella también lo sostiene. Ella es una feminista muy activa, pero al mismo tiempo muy crítica del feminismo de su época, que en muchos aspectos parece de repente al feminismo de hoy día, en algunos aspectos del grado de elitismo, como ella criticaba a las organizaciones y a las feministas de la época. Ella fue además una gran analista política. Hay un maravilloso libro que acaba de publicar en una segunda edición, justamente Jaime, que nos acompaña acá hace solamente unas semanas atrás, libro que coincidentemente, entre comillas, lo presentó Pedro Pablo, que se llama Escritos Políticos, en que uno lo lee en clave política de la época y de verdad que es una riqueza de análisis, de lenguaje, de conocimiento, de manejo de historia tremendo. Es impresionante. Tiene dos, si mal no recuerdo, 2 artículos que son ensayos políticos que deberán ser de lectura obligatoria en los colegios. Los análisis que hace de don Pedro Aguirre Cerda, que sé yo, de Balmaceda, son realmente notas notables. Bueno, esa es parte de la riqueza de esta Gabriela, que además poseía una personalidad nada de simple, muy compleja. Era muy afectuosa y al mismo tiempo podía ser muy dura. Era una mujer que se acercaba a la gente con timidez, pero que terminaba siendo de una u otra manera un centro de una conversación. Imagínense, estamos hablando, qué sé yo, recuerdo, ella nació en 1889. Ella el año 22, o sea, con 33 años de edad, ya sale a hacer su primera, hoy día diríamos, consultoría internacional a México. Es invitada a ser un actor principal en la reforma que está organizando, que está concibiendo y realizando el gobierno revolucionario mexicano, parece que la revolución de 1917. 5 años después, el ministro de la época, un gran intelectual, José Vasconcelos, la lleva, la invita y allí Gabriela forma parte de ese muy selectivo grupo. 33 años de edad. Reitero, sin más títulos formales que un examen que ella dio en algún momento en la escuela normal Abelardo Núñez, para que le dé una suerte de examen de reconocimiento, una cosa de ese tipo. Para colegios de tercera categoría. Además, para escuelas de tercera categoría, que en esa época estaba muy estratificado nuestro sistema educacional de esa perspectiva. Bueno, y esta mujer se va al mundo.
y logra una popularidad en toda América Latina, en España, enorme. Al momento en que se levanta su candidatura, inmediatamente se levantan apoyos en todos los países de América Latina, que era algo absolutamente no visto por la Academia Sueca y por el Comité Nobel. Cuando esta mujer llega como candidata en el año 40, el primer año en que aparece formalmente en los archivos, inmediatamente empiezan a llegar los apoyos de distintas academias de literatura y academias pedagógicas de distintos países de la región. Es realmente impresionante el movimiento que se genera, que le llama la atención a los suecos. Imagínense, el año 45, cuando ella recibe el Nobel, está terminando la guerra, la Segunda Guerra. El 8 de mayo, si mal no recuerdo, Alemania firma su rendición. El 4 de septiembre, por ahí, 6 de septiembre, firma su rendición después de las horribles bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y esto viene inmediatamente después. Es la primera ceremonia que se hace desde 1939. En el año 1940 se suspende la entrega de los Nobeles hasta el año 45. Las expectativas que había eran enormes. ¿Y quién es la figura central de toda esa ceremonia y de esos momentos? Era Gabriela. Gabriela se quedó 28 días en Suecia cuando va a recibir el Nobel. Entonces, en algún momento yo me pregunté, dije, bueno, ¿y qué hizo esta señora durante 28 días? Y revisando la prensa de la época, uno podía ver la cantidad de actividades públicas que tuvo. Aquí no están registradas las actividades privadas, solo las públicas. 2, 3 a veces en el día. Es tanto el fervor que se genera que yo empecé a hablar de una suerte de Mistral manía en Suecia especialmente. Ella fue el centro de la ceremonia y durante todo el tiempo que estuvo allí fue el centro de la noticia. Y todo el mundo lo puede ver en la prensa. O sea, ¿cómo ella logra todo esto? Sin hablar una palabra de sueco, por ejemplo. ¿Cómo logra todo esto? O sea, la personalidad que había y la perseverancia realmente era algo impresionante. Y solo una última idea, porque me falta aquellos que dicen prácticamente que a Gabriela le regalaron el Nobel en Estocolmo. Porque era mujer, porque era de origen indígena, no sé, alguna explicación hay. Pero si uno observa quiénes fueron los competidores de Gabriela Mistral en los años que ella fue candidata, porque hagamos un paréntesis, aunque no se entregan los Nobeles de 40 en adelante, hasta el 45, sí la Academia Sueca, que es la encargada por la Fundación Nobel, que crea el testamento de Nobel, de Alfred Nobel, entrega esta misión a la Academia de la Lengua Sueca, y dentro de ello existe, dentro de 18 miembros existen 5 miembros que son del Comité Nobel. Ahí está la madre del cordero. Ahí se toman las decisiones que son ratificadas después por el grupo de los académicos suecos. Eso siguió trabajando todos los años. Y todos los años hacía el mismo proceso. Aceptaba candidaturas, que hay formas precisas de hacerlo, hacía el proceso de análisis, seleccionaba sus candidatos para la lista corta, que generalmente eran 4 o 5 nombres, y hacía todo el proceso, no votaban, porque no lo otorgaban. Pero durante todo el 41, 42, etc., siguió funcionando la Academia y el Comité Nobel como si esto fuera un año normal, entre comillas. Y en todos esos años figuran en los protocolos, en las actas, Gabriela como candidata, con un tremendo apoyo. Y los competidores, algunos de los competidores que tuvo Gabriela, fueron todos Nobeles en los años siguientes. Por ejemplo, Hermann Hesse fue Nobel en el año 46. André Gilbert, el 47.
Thomas Eliot, el 48, John Steinbeck, el 62. Todos ellos en algún momento figuran como candidatos competidores de Gabriela en el periodo 40-45. O sea, esta fue una conquista tremenda. El nivel de los competidores que hubo. En fin, eso es lo que yo quiero destacar en esta novela. Contar de su vida y de su obra. Esta mujer increíble, esta mujer multifacética, esta mujer perseverante que de la nada lo consigue todo. Yo quisiera terminar mi intervención leyendo uno de sus maravillosos poemas, en que desde ya les pido que pongan atención porque van a encontrar por lo menos 3 o 4 palabras que, teniendo el papel en la mano, tendrían que, como yo, recurrir al diccionario para entender qué es lo que está diciendo nuestra Gabriela. Este poema se llama País de la ausencia. País de la ausencia, extraño país. Más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color neblina. Con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín. No tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre, nunca se lo oí. Y en país sin nombre, me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí. No me lo contaron por isla o país. Yo no lo buscaba, ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí. Sueño de tomar y me desasí. Y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulce de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y la sombra de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de nieblas, sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Muchas gracias. Finalmente solo decir 3 cosas. Primero, que junto con la presencia de estos 2 grandes misterianos, Jaime y Pedro Pablo, tenemos hoy día otro actor en la historia de Gabriela, porque la obra de Gabriela estuvo oculta hasta hace muy poco. En el 2007, la sobrina de la Doris Atkinson, que había heredado todos los archivos y los documentos de Gabriela, estaban guardados por ahí en unos parajes, ¿no? Hace la donación al Estado de Chile. Quien estaba y fue el receptor de esta donación, después de varias acciones específicas para que ocurriera esta donación, que era de un valor inconmensurable para el país y para la literatura, es nuestro amigo Mariano Fernández, que fue ministro de Relaciones Exteriores y que nos acompaña. ¿Quién fue el receptor intelectual y práctico de esa documentación? Fue justamente Pedro Pablo Seges, que después pudieron... Y el trabajo de ellos nos permite tener en la Biblioteca Nacional ya muy avanzado el proceso de ordenar
sistematizar, seleccionar y digitalizar gran parte del archivo histórico de la obra de Gabriela y se ha ido dando a conocer durante estos últimos años. Así que realmente quería también hacer un reconocimiento a la importancia de ese hecho que nos ha permitido. Yo recuerdo que alguna vez le pregunté a Pedro Pablo cuando llegaban esos archivos, ¿cuánto hay del material nuevo que está llegando en términos cuantitativos? No se sabía todavía la calidad del material. Y me dijo, tengo la impresión de que lo que estamos recibiendo es más de lo que ya conocíamos. Imagínense el tremendo amor de nuestro vehículo. Así que muchísimas gracias también en ese aspecto. Y también quisiera terminar señalando que con nosotros tenemos al embajador de Suecia, que tuvo la oportunidad 24 horas para dar un vistazo al libro. Y no sé si quiere decir un breve comentario, porque hay mucho de Suecia en ese libro, ¿no? Sí. Por favor, Tomás. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar aquí, gracias a la Universidad de Concepción. De hecho, estuve hace poco en su hermoso campus en Concepción. Y ahora estoy aquí, así que ya es costumbre. Gracias también a José por la invitación. Y realmente les felicito por esta audiencia tan grande y con una presencia de varios dignitarios. Y bueno, un gusto estar aquí. Ya no tengo que competir con la música, Mozart, está bien, pero por otro lado ahora tengo que competir con estos dignitarios del mundo literario, así que voy a tratar de evitar eso y no voy a hablar del libro de esa perspectiva, aunque sí iba a decir que me gustó mucho leer el libro, Pepe, muy interesante, y además me gustó mucho, como mencionaron antes, la combinación de leer como un documental, pero también con partes ficticias que da otro fluido, digamos, al libro. Y yo creo que no hay ninguna otra persona que hubiera podido escribir este libro, la verdad, porque eso sí se nota, que esto es una persona, obviamente los antecedentes que tiene José como escritor, pero también su profundo conocimiento de Suecia, de la cultura sueca, el idioma y la gente y la historia de Suecia. Así que eso, te saludo por el trabajo, muy bien hecho. Bueno, yo quisiera, me puse como los anteojos de un representante de Suecia, embajador de Suecia, leyendo el libro de esa perspectiva y me parece muy interesante porque el libro realmente, y estas conversaciones que tiene Gabriela Mistral, también refleja varios aspectos de Suecia de esa época y también la relación, o quizás más bien la futura relación que tiene Suecia con Chile. Hay en ese sentido varias semillas que está sembrando el escritor a lo largo de la historia, digamos. Entonces, voy a mencionar algunos de esos aspectos. En primer lugar, pienso que es interesante cuando Gabriela Mistral en el comienzo del libro, ¿no?, dice que después de recibir la noticia del premio, dice que lo entiende como una oportunidad y un señal de interés de Suecia por Sudamérica, y creo que tiene algo de también esa declaración, aunque obviamente en primer lugar lo recibió simplemente por su calidad como poeta, pero sí reflejó un cambio. Suecia en ese entonces fue un país realmente muy provincial, además para nada fue un estado rico, un estado de bienestar, salió de la Segunda Guerra Mundial y estuvo realmente en una encrucijada en ese momento. Después de eso sí, comenzó un periodo de apertura de Suecia y también con un crecimiento económico muy fuerte durante los años 50, 60 y se construyó el estado del bienestar. Y también más adelante los suecos comenzaron a viajar por el mundo y también
creo que el gobierno sueco comenzó a meterse más en el mundo, en la política internacional, digamos. Yo creo que en ese sentido fue un momento interesante en ese sentido. Y claro, el hecho de que Gabriela Mistral fue la primera persona de América Latina de recibir el premio Nobel de Literatura, fue en ese sentido o más bien realmente tuvo como resultado un interés mucho más grande en el continente, y no solamente en Suecia, sino en muchas otras partes del mundo. Después, dos otros episodios que quisiera mencionar son las conversaciones que tiene Gabriela Mistral con personajes suecos muy conocidos. El primero de ellos, Dag Hammarskjöld, que en ese entonces fue un funcionario, sí, de alto nivel, pero realmente desconocido. Aunque unos años después fue nombrado secretario general de las Naciones Unidas. Y claro que se sabe que sí, Gabriela Mistral y Dag Hammarskjöld tenían un contacto y también lo mantuvieron. Y claro, yo creo que tenían mucho en común, ¿no? Además, los dos fueron poetas. También Dag Hammarskjöld ha escrito una obra de arte muy, muy linda, se llama Vägmärken, no sé cómo traducirlo en español. El camino, sí, no sé. Es muy, muy bueno de todas formas. Pero también, de hecho, Dag Hammarskjöld más adelante también ganó el Premio Nobel de Paz en 1961. Pero además tenían los dos un compromiso muy fuerte con derechos humanos, ¿no? Y yo creo que Dag Hammarskjöld es interesante en el sentido de lo que yo mencioné con Suecia, que también su carrera o su camino, por cierto, refleja también después un poco también lo que sería Suecia después, durante la Guerra Fría en el mundo, como un país que se metió cada vez más en la escena internacional, promoviendo la paz y la diplomacia. Y el segundo encuentro que quiero mencionar fue entre Gabriela Mistral y el diplomático y después embajador Harald Edelstam con su familia, hay un encuentro entre ellos en el libro, y yo creo que quizás el embajador Edelstam no necesita ninguna presentación aquí, obviamente una persona emblemática, y creo que quizás es la persona que ha cambiado la trayectoria de la relación entre Chile y Suecia más que cualquier otra persona, ¿no? Que estuvo aquí como embajador de Suecia en Chile durante el golpe en 1973 y ayudó y salvó la vida a mucha gente, y después abrió el puente con Suecia, que realmente se mantuvo durante la dictadura, y es por eso que realmente hoy tenemos una comunidad chilena de más o menos 60.000 personas en Suecia. Y yo creo que en el libro es importante lo que hace también Pepe aquí, es que refleja que el compromiso de derechos humanos del mismo Edelstam no fue solamente en Chile, sino fue un compromiso total de toda su vida. Y aquí se cuenta en el libro que también lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo como diplomático, no embajador, pero como diplomático en Noruega, donde también ayudó a la resistencia en Noruega. Y realmente es conocido como un predecesor de la responsabilidad de proteger, R2P, como llaman ahora. Y creo que eso, para terminar, el compromiso total realmente de la humanidad, digamos, que tenía Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam y también Gabriela Mistral, de alguna manera. Los tres son parecidos en ese sentido. Y para terminar, hay un citado, un conocido de Gabriela Mistral, donde yo creo que ella logra capturar esto un poco. Voy a leerlo. Pero no soy hispanoparlante, así que por nacimiento, así que quizás no va a ser como tan bonito, pero el citado sí es lindo. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.
Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a Pedro Pablo Sergio, también a Pepe y al embajador que nos hizo esta sorpresa final por esta conversación y reflexión en torno a la vida fiscal. Es un encuentro que se va a repetir el próximo viernes 7 de junio en Concepción, en la Casa del Arte José Clemente Orozco, en la San Miguel Bodega de la Universidad de Concepción. Queremos ir cerrando esta actividad. Queremos contarles que al final de la sala está la gente de la editorial Catalonia, pero va a estar firmando los libros ahí para quienes quieran, estén interesados. Y en paralelo nosotros queremos